transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 20 de enero, estas son todas las noticias y todas las voces. Desde luego el tema Michoacán, tierra caliente, el conflicto, etcétera, y sus derivados siguen siendo nota principal, aunque hay otros temas también relevantes y urgentes. Este es sin duda el que más llama la atención. Hoy, por ejemplo, el gobernador del estado, Fausto Vallejo, designó un nuevo comisionado, justamente para la zona en conflicto allá en tierra caliente. Hubo una reunión de seguridad nacional con gobernadores vecinos al estado de Michoacán y se ordena el blindaje de estos estados colindantes para evitar el efecto cucaracha. ¿Y qué está pasando en tierra caliente? Hoy 48,000 alumnos regresaron después de una semana a tomar nuevamente clases, al tiempo que aparecen 5 ejecutados en esta zona michoacana. Vamos contigo, Leovigildo González, a través de la agencia Cuadratín. Te escuchamos, muy buenas tardes, adelante. Pepe, buenas tardes. Comentarte que efectivamente 48,000 alumnos de nivel básico, medio y superior regresaron a las aulas este lunes por la mañana. Todo se llevó en una calma aparente en la zona de tierra caliente de Michoacán, donde son constantes los patrullajes de las fuerzas federales, así como del ejército mexicano. Y bueno, a pesar de este despliegue operativo en el municipio de Suzucuato, en los límites con el Estado de México, 5 personas fueron asesinadas, entre los que se encuentran un menor de tan solo un mes de edad, así como otro de 2 años, una mujer de 57 años aproximadamente y otra de 22, así como un hombre de 30 años. Estas personas están aún sin identificar. Y bueno, comentarte que esto se da en medio de un operativo que ha implementado las fuerzas federales y el ejército en Michoacán. Estas personas presentaban diversos impactos de arma de fuego y fueron abandonadas prácticamente a un costado de una brecha, ya en los límites con el Estado de México. Pepe, así está la situación en Michoacán. La tierra caliente no ha presentado violencia en los últimos días tras el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad y la toma del control de 27 municipios por parte de la Policía Federal. Bueno, hoy por cierto se dijo por parte de el secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán, Jesús Reina García, que la Federación ya tiene incursión y control de 27 municipios de la zona michoacana que ha estado en conflicto. Así es, Pepe, son 27 los municipios, específicamente la mayoría de tierra caliente, en donde la Policía Federal ha tomado el control completo de la seguridad. Y bueno, comentarte que además de la zona de tierra caliente, algunos otros municipios como Uruapan, San Juan Nuevo, Peribán, Los Reyes también, fueron tomados por las fuerzas de seguridad. Estos municipios no pertenecen a la zona de tierra caliente de Michoacán. Y bueno, además comentarte que el gobierno de Michoacán está designando pues un nuevo comisionado para esta zona de tierra caliente y un subsecretario para atender cualquier síntoma de seguridad en esta zona de Michoacán. Hoy también habló Jesús Reina, ¿no? Ratificando su apoyo a la incursión de las fuerzas federales en estos municipios. Son 27 de 113 municipios. Estamos hablando casi un 20% de los municipios oaxaqueños. Y él michoacanos. Y él insiste en que esto no quiere decir que Michoacán haya perdido soberanía. Sí, así fue, así lo ratificó Jesús Reina García, secretario de Gobierno de Michoacán, quien dijo que, no se pierde soberanía con el hecho de que las fuerzas federales hayan tomado la seguridad de estos 27 municipios de Michoacán. En total son 1,200 elementos que fueron enviados a Tlaxcala a capacitar. Estos 1,200 pertenecen a estos justamente 27 municipios en donde la Policía Federal tomó el control ya desde hace algunos días en la entidad. Pues te agradezco la información, Leovigildo, y estaremos en contacto también, por supuesto. Seguimos pendientes, Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, hoy trabajadores de la farmacia que fue incendiada en Apatzingán, ¿se acuerda el pasado miércoles? Hoy se manifestaron para exigir que se garantice la seguridad. Argumentan que aún con la presencia de las fuerzas federales ocurrió este acto vandálico en esta farmacia donde laboran 16 personas.
y se están manifestando porque a causa de la inseguridad, dicen los 16 trabajadores, hemos perdido nuestra fuente laboral, nuestros ingresos y nuestras familias necesitan el trabajo. No solo somos nosotros, sino son muchos los que en Apatzingán no pueden trabajar y no tienen empleo fijo debido a que están sufriendo los estragos de la inseguridad. Vamos a hacer contacto con Javier Giles. Hoy hubo una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. Asistieron gobernadores de estados vecinos al estado de Michoacán, quienes han manifestado su decisión de blindarse para evitar el efecto cucaracha por aquello de la persecución contra los grupos criminales michoacanos. Adelante, Javier Giles, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó esta tarde una reunión con los 6 gobernadores de los estados colindantes con Michoacán. Esto para revisar y acordar el blindaje a sus respectivas entidades ante los eventuales efectos que pudiera tener las acciones de seguridad que se llevan a cabo ya desde hace varios días en territorio michoacano. Tú lo has resumido con más palabras más entendibles. Están previendo el efecto cucaracha. Estuvieron con el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y el director general del CISEN, Eugenio Imaz. Estuvieron con también los gobernadores de Colima, Mario Anguiano Moreno, el de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, el de México, Erubiel Ávila, el de Guanajuato, Miguel Márquez, y el de Querétaro, José Eduardo Calzada. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y dice la dependencia que se alcanzaron acuerdos para realizar acciones conjuntas de prevención de protección para la población de dichas entidades federativas. Alcanzamos a hablar con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Dijo que van muy adelantados en esta de la vigilancia que están realizando por tierra y aire en toda esta zona colindante con el conflictivo Michoacán, y dice que van en efecto a evitar que los delincuentes que operaban antes en esta entidad se vayan a pasar a las otras, y explicó cómo. Sí, efectivamente, inteligencia, información, georreferenciación, cuidado en carreteras, brechas, caminos alternos, mayor vigilancia aérea, terrestre, mayor vinculación en las distintas comunidades, mejor atención con política social. Sí, fue una reunión muy provechosa y amplia además. Los gobernadores que asistieron también acordaron en echarles un ojo, revisar la actuación de sus respectivas policías estatales y también en las municipales para que no vayan a contaminar estos delincuentes que salen de Michoacán a las entidades vecinas. Pepe, lo que pasó esta tarde aquí en Gobernación. Claro, para evitar el efecto cucaracha, Javier. Ciertamente, entonces dicen, están acordando que hay avances porque ya se está trabajando y no solamente van a impedir que los delincuentes vayan a operar en las entidades vecinas a Michoacán, sino que vayan a meterse, ¿no?, en las policías municipales de estas entidades. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es noticia comentar con usted que el líder de los autodefensas de Tepalcatepec, el doctor José Manuel Mireles, acusa que el mensaje que transmitió el noticiero de televisión de Televisa el lunes pasado fue dictado por gente de la Secretaría de Gobernación, que lo hicieron leer este mensaje y que este mensaje fue distorsionado. Él dice que ese 13 de enero, el lunes pasado, le digo, mientras convalecía de la cirugía, recibió de supuestos miembros del gobierno, a quienes dijo que reconoció por su apariencia, aunque no pudo identificar a qué dependencia pertenecían, recibió de ellos un mensaje impreso en 2 cuartillas. Y según el relato de Mireles, los hombres le pidieron que leyera el mensaje para tranquilizar a las autodefensas, que supuestamente pensaban que había muerto o estaba secuestrado en la Ciudad de México después de haber sufrido un accidente aéreo el 4 de enero y haber sido trasladado a la Ciudad de México. Me prestan un documento que estuve viendo. Obviamente mi estado de salud ni siquiera me permite ver las letras, así que no tuve oportunidad de leerlo todo. No estaba en condiciones de leer ningún documento porque estoy en estado crítico. Mireles, uno de los 32 coordinadores de los autodefensas de la Tierra Caliente y uno de los líderes más visibles del movimiento, fue sometido a una cirugía de la mandíbula en la Ciudad de México por las heridas que sufrió en el accidente de la avioneta cuando volaba de Guadalajara
Jalisco, a la ciudad, allá a Tepalcatepec. Durante su recuperación, mientras las fuerzas federales llegaban a Michoacán tras el avance de los autodefensas por varios municipios, fue custodiado por agentes del gobierno federal en el Distrito Federal. Esta tarde, Denise Merker, mi compañera Denise Merker, atando cabos aquí en Grupo Fórmula en la 104.1, pudo platicar directamente con José Manuel Mireles, quien ratifica esto que se ha divulgado en otros medios de información desde esta mañana temprano. Escuche usted. La situación es que es una sola versión, nomás de que la primera la pasaron incompleta. Y ya tuvimos que recurrir a una rápida presentación de la intención completa, porque realmente es parte de nuestra doctrina desde hace 10 meses que empezamos esta lucha social, de que cuando el Estado mexicano, el Estado de Michoacán asumieran su responsabilidad y empezáramos a ver los resultados, pues ya no teníamos razón de existir. Entonces por eso, y en base a un preámbulo que dieron en un noticiero de la televisión mexicana, de que el doctor Mireles había ordenado el desarme, yo no puedo ordenar desarme a nadie, nosotros somos un consejo general. La situación salió cuando en la televisión sacan un preámbulo de una noticia que iban a pasar después de las 10:30 de la noche. Y ya me empiezan a hablar los coordinadores generales, todos los del consejo, de uno por uno. Oye, está saliendo en la televisión que tú estás declarando que ya a partir de hoy nos vamos a desarmar todos porque ya todo está bien. Dije, espérame, yo no he hecho tal declaración. Y resulta que en el texto, un fragmento de ese texto así dice, y es cierto. Cuando el Estado mexicano y el Estado de Michoacán asuman su responsabilidad, nos entreguen a los 7 principales líderes, que también quiero aclarar, ya hay resultados, ya detuvieron al Toro y otros 38 templarios más, empezaron muy bien, si así siguen, pronto ya no vamos a tener la necesidad de haber autodefensas de ningún lado del Estado. El doctor José Manuel Mireles aseguró que el texto que le hicieron leer incluía un llamado a las autoridades para detener a los 7 principales líderes de los caballeros templarios como condición para el desarme, pero dijo que solo fue transmitida la parte en la que acataba la instrucción de dejar las armas. No nos gusta que usen nuestras propias palabras para decir cosas que no decimos. Jamás voy a convocar al desarme a menos que se cumplan las condiciones que hemos pedido desde hace 10 meses, que el gobierno restablezca las condiciones de paz y tranquilidad en Tierra Caliente. En la entrevista con Denise Merker, el médico asegura que tras las llamadas de sus compañeros coordinadores de grupos de autodefensa, ese día 13 convocó a una rueda de prensa y grabó un nuevo video. Las segundas declaraciones de Mireles se difundieron por una cuenta en la plataforma YouTube durante la madrugada del 14 de enero a través de 2 videos, y ahí es donde se generó esta polémica respecto a que Mireles se había contradecido al haber dicho primero una cosa en apoyo al gobierno federal respecto a la posibilidad de desarmar a los autodefensas, y habiéndolo negado o discutido, aclarando posteriormente que no lo dijo en esos términos, y lo volvió a reiterar hoy en esta conversación con Denise Merker y con otros medios de comunicación esta mañana, con MBS Radio. Él dijo con toda claridad: yo en algún momento estoy haciendo un llamado para el desarme de las autodefensas hasta en tanto el gobierno federal cumpla con su compromiso de devolvernos la paz y la tranquilidad. Hasta entonces entregaremos las armas, antes no lo haremos de manera alguna. Esto es lo que aclara el señor Mireles. Dice que el texto que leyó ante las cámaras incluyó un llamado a las autoridades para detener a los 7 principales líderes templarios como condición para el desarme, pero dijo que solo fue transmitida la parte en la que acataba la instrucción de dejar las armas. Y aclara: no nos gusta que usen nuestras propias palabras para decir cosas que no dijimos. Jamás voy a convocar al desarme a menos que se cumplan las condiciones que hemos pedido desde hace 10 meses, que el gobierno restablezca condiciones. Seguiremos informando si nos acompaña. También hoy le informaré que allá en el estado de Hidalgo y también en el estado de México hubo ataques contra estas tiendas que se llaman Oxxo, estas tiendas cercanas, pues, fueron atacadas, fueron incendiadas.
Le tengo detalles desde el estado de Hidalgo con Ricardo Montoya, corresponsal. Hablaremos también con el secretario de Seguridad Pública de aquella entidad. No se vaya, por favor. Multilínea 5166, las noticias, todas las voces. Le comentábamos hace un instante que la empresa FEMSA, propietaria de las cadenas de servicio OXXO, estas tiendas de conveniencia, confirmó el ataque a cinco locales en el estado de Hidalgo y el estado de México. 2 de estas tiendas OXXO fueron incendiadas, 3 fueron atacadas con armas largas. El resto de los establecimientos OXXO están operando de manera normal. Vamos primero al estado de Hidalgo con Ricardo Montoya, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Te escuchamos, Ricardo, adelante por favor con los detalles. Muy buenas tardes, amigos de Radio Fórmula. Pepe, buenas tardes. Pues Alfredo Aedo Mayorga, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, informó que fueron 5 los ataques perpetrados por una presunta banda delictiva contra 2 tiendas OXXO y 2 gasolinerías en el estado de Hidalgo. También hubo un ataque a una caseta de peaje localizada en el estado de México, la que fue asaltada y quemada. De acuerdo al funcionario, el primer ataque se registró alrededor de las 21 horas del domingo en la colonia Iturbe de Tula, donde fue asaltada y quemada en un 80% una tienda OXXO, donde resultaron 2 personas con lesiones leves. Montserrat Mijau Salamilla y Brandon Antonio Guzmán Reyes, de 21 años de edad ambos, son los nombres de los empleados de la tienda que resultaron heridos. Aedo informó que de acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad del OXXO, un grupo de hombres con rifles R-15 fueron quienes asaltaron y destruyeron la tienda. Sobre este asunto, en un boletín que se emitió hace algunos cuantos minutos por Seguridad Pública Estatal, se abunda que al momento de entrar a la tienda, uno de los maleantes se dirigió al mostrador para apropiarse de las cajas que contenían dinero en efectivo, mientras que otro maleante se dedicó a rociar un líquido activador de fuego, presuntamente gasolina, en el interior del establecimiento, y un tercero más evacuó a los clientes y el personal. Al consumar el saqueo, los delincuentes salieron del establecimiento mercantil y desde el exterior arrojaron un artefacto casero que propició el incendio del inmueble. Tras incendiar al OXXO, los maleantes asaltaron e intentaron también incendiar una gasolinería localizada a un costado de la tienda. 20 minutos después se registró otro asalto en la caseta de peaje de Arco Norte, en Ajoloapan, Estado de México, la cual, según Aedo, también fue quemada. Media hora después, a las 21:50 horas del domingo, fue asaltada una tienda OXXO en la localidad de Los Ángeles, del municipio de Tocayuca, sobre la carretera federal México-Pachuca, la cual resultó quemada parcialmente en un 10%. Finalmente, a las 23:53 minutos, se tuvo conocimiento de un asalto a una gasolinería en San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo, donde los asaltantes lograron un botín de 12,000 pesos. De acuerdo al funcionario, este último hecho pudo haber sido aislado, en tanto que el resto hay la hipótesis de que fueron coordinados. Aedo desmintió los rumores que corrieron a lo largo del día de supuestos ataques a tiendas OXXO en Pachuca y Ciudad Sagún, municipio de Tecapulco. Sí. En tanto, la Procuraduría ya inició la averiguación previa por estos hechos delictivos. Ese es el reporte, Pepe. Ricardo, te agradezco mucho respecto a lo que ha sucedido allá en el estado de Hidalgo. Te agradezco y estaremos en contacto. Estamos al pendiente. Gracias, también estamos en contacto con Leopoldo Espejel, porque no solamente fueron atacadas estas tiendas OXXO en el estado de Hidalgo, como bien nos informa Ricardo Montoya, y como lo ha ratificado la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo, también hubo ataques en el estado de México. Polo Espejel, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Efectivamente, este día el vocero de seguridad en el Estado de México, Indalecio Ríos, confirmó que la Procuraduría del Estado de México recibió ya la denuncia por el ataque en contra de una tienda OXXO localizada en el poblado de Los Reyes Acosac, en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, a donde pues se ha confirmado que varios sujetos llegaron a la medianoche, Pepe, amagaron a los empleados y con bidones de gasolina rociaron la tienda tanto al interior como al exterior para posteriormente prenderle fuego y darse a la fuga. Esta tienda, Pepe, se localiza justo a la altura del kilómetro 46 de la carretera federal México-Pachuca. Cabe precisar que el municipio de Tecámac, Pepe, es uno de los municipios que colinda con el estado de Hidalgo y prácticamente está conectada por la autopista México-Pachuca hasta este punto.
Comentarte, Pepe, que por fortuna pues no se reportaron personas lesionadas, solo los daños materiales. A este respecto, Omar Nava, quien es el director de Logística y Comunicación del gobierno de Tecámac, informó que ya el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han comenzado a llevar a cabo rondines de vigilancia en este lugar ordenado por la alcaldesa Rocío Díaz ante el riesgo y el temor de que se pudieran registrar nuevos atentados en contra de estas tiendas de conveniencia, Pepe. El reporte que tengo al momento. Muchas gracias, Polo Espejel, también quedamos pendientes. Gracias. Pendientes, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches y agradezco mucho al capitán Alfredo Aedo Mayorga, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, entrar en comunicación con usted y con nosotros. Capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don José Cardenal, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estoy a sus órdenes, señor. Al contrario, capitán, ¿esto lo atribuiría usted a una especie de efecto cucaracha, estos hechos violentos contra las tiendas OXXO? Pues bueno, mire, hemos tenido algunas reuniones, hemos recibido instrucciones de parte del señor gobernador, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, de blindar todo lo que es el Estado, para que podamos así dar la seguridad que todos los hidalguenses se merecen. ¿Sospechan ustedes de quién? Como actores, como quienes han cometido estos actos vandálicos. Pues hasta ahorita las investigaciones que llevamos a cabo no nos arrojan nada de esto. Lo que sí nos consta que llevaban armas de grueso calibre. Entonces estamos haciendo las investigaciones pertinentes para que en un momento dado podamos determinar a quién se le puede atribuir estos ataques. Apuntan a la posible participación de delincuencia organizada. Pues bueno, hasta que en tanto no se lleven a cabo las investigaciones, podríamos llegar a una conclusión. ¿Podría tratarse de caballeros templarios que andan huyendo? Pues no sabría decirle. Aquí, pues bueno, como le comento, tienen armas de grueso calibre. Yo consideraría un momento dado que es delincuencia común, por el modus operandi de estas personas. Digo, si atacaron la tienda y se llevan la cantidad de dinero, es realmente muy poca cantidad la que ellos sustraen de esas tiendas de convivencia. Capitán Aedo, esto seguramente tiene que ver con la situación que prevalece en Michoacán, pero también desde el mes de diciembre, no solamente en la última semana. Ustedes mantienen, usted me lo decía hace un momento, un operativo de resguardo, ¿no? En instalaciones estratégicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero pues no les alcanza a la policía para cuidar a todos los hidalguenses. Por supuesto, esto ha sido en coordinación, como han sido las instrucciones del señor gobernador con todas las instancias, tanto federales como municipales. En estos operativos, por supuesto, participa la PGR, el CICE, la Policía Federal, todas las instancias federales y municipales. Todo indica que los agresores, los atacantes de estas tiendas de conveniencia huyeron rumbo al Estado de México, tal vez. Pues parece ser que sí, por los indicios que la caseta de peaje, pues ya está en el Estado de México prácticamente. Decía usted, capitán, que ellos, según testimonios, portaban rifles de alto poder como R-15 o bien pistolas 9 milímetros. Así es, se encontraron los indicios, los cascos de estos cartuchos. Pues yo le agradezco. ¿Hay detenidos? No, todavía no. No, hasta ahorita no tenemos ningún detenido. Pues le agradezco mucho, capitán, que nos haya puesto al tanto de viva voz respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas desde ayer, allá en el estado de Hidalgo. Don José, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. La Procuraduría de Justicia del Estado confirma la denuncia por estos ataques. Indalecio Ríos, vocero de seguridad del Estado de México, también dice que solo se presentó una denuncia relacionada con el ataque a la tienda OXXO en el municipio de Tecámac, fronterizo con el Estado de Hidalgo. Hagamos una pausa breve, regresamos. Por supuesto hay más información. Vamos a hacer contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque faltan escasas 48 horas para que el mexicano Edgar Tamayo sea ejecutado, condenado a la pena de muerte allá en Texas, en Huntsville, Texas, en los Estados Unidos. Y se están haciendo los últimos esfuerzos para tratar de evitar este tema, solicitando clemencia a las autoridades o bien la conmutación de la pena de este hombre que asesinó a un policía hace ya casi 20 años, de hecho hace 20 años. Sin embargo, bueno, a pesar de todas las peticiones internacionales, no solamente mexicanas, el gobernador Rick Perry de Texas
mantiene oídos sordos a estas solicitudes que vienen de, pues incluso la responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Comité de Penas contra la Pena de Muerte en todo el mundo, del Parlamento Europeo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de la Embajada de México en Washington. Rick Perry no escucha absolutamente a nadie. Lo más probable es que lo ejecuten. La última oportunidad que tendría el mexicano en todo caso de que aplacen su ejecución sería mañana por la mañana. Hay gran tensión en el pueblo donde él nació, allá en el estado de Morelos. Están rezando rosarios y esperando un verdadero milagro. Quédese con nosotros después de un momento, de una pausa, le tendremos la información detallada. Las noticias, todas las voces. México está atento. México y otras organizaciones internacionales están atentas a la ejecución de Edgar Tamayo Arias, de 47 años de edad. Si no ocurre un milagro, lo cual consideran muchos que será muy difícil, pasado mañana, miércoles, Edgar Tamayo Arias será ejecutado en la prisión de Huntsville mediante inyección letal, Huntsville, Texas. Él está sentenciado a muerte por el asesinato del policía Guy P. Gaddis. Este asesinato fue cometido hace 20 años, el 31 de enero de 1994. Poco ha importado durante este largo, tedioso proceso, poco ha importado la justicia tejana la discapacidad intelectual y mental leve de este asesino, que lo es sin duda, por lo cual debió impedirse el juicio y la sentencia de muerte. Esto es en opinión de los defensores y también de las autoridades del gobierno mexicano, quienes van más allá y alegan que se violó el debido proceso. De aplicarse la pena capital, Edgar Tamayo Arias habrá pasado de victimario a víctima, y su muerte sin duda será un claro ejemplo de impunidad y de la soberbia del gobernador republicano Rick Perry de Texas. Se violó, le digo, el debido proceso de este mexicano. La supuesta injusticia implacable en Texas quedará como ejecutora de un acto sumario de venganza irremediable, desde luego, ante la violación de leyes y de tratados internacionales. Aquí en México se ha insistido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de México en Washington, que se está haciendo todo lo posible, mejor dicho, para luchar porque a Edgar Tamayo le aplacen la sentencia. Organizaciones internacionales están defendiendo, le digo, con toda energía al mexicano. Vamos a Washington, la capital de la Unión Americana. Allá se encuentra Tony Cano con la última información sobre esta ejecución que parece irremediable, la de Edgar Tamayo Arias. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe. Efectivamente, Edgar Tamayo Arias sería ejecutado el próximo miércoles aquí en Texas, pese a que se violaron sus derechos consulares y a que no habría tenido un juicio justo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de Estados Unidos a suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, la cual está programada para el miércoles. Tamayo, de 46 años y oriundo de Miacatlán, en el estado de Morelos, fue encontrado culpable en 1994 del asesinato del policía de Texas, Guy Gaddis, y de haber intentado escapar tras el asesinato. El reo padece de retraso mental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las autoridades de Texas violaron las previsiones de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, a las que Estados Unidos está suscrito, al no otorgar el derecho a contratar a un funcionario consular en el momento de ser detenido en 1994. Ese contacto con el funcionario consular no se produjo. A través de medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital. El proceder a su ejecución a este punto constituiría una seria e irreparable violación a los derechos más básicos de la vida, salvaguardada por el derecho internacional, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, Tony. Antes de que nos despidamos, Tony, tengo entendido que hay otro mexicano en capilla, es decir, otro mexicano que puede ser ejecutado también, acusado de un importante crimen.
esto sería en abril. ¿Tú tienes noticia? También, Pepe, han fijado la fecha de ejecución para otro mexicano en Estados Unidos. La fecha de ejecución de Ramiro Hernández Llamas ha sido programada para el 9 de abril de este año, condenado a muerte por el asesinato de un hombre para el que trabajaba y por violar a su esposa. La ejecución ha sido establecida tras la orden de un juez del condado Banderas, esto en Texas, para que el Departamento de Justicia Penal inicie el proceso que concrete la sentencia de muerte del mexicano de 44 años y originario de la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. La fijación de la fecha de ejecución de Hernández se da a conocer en el marco de los esfuerzos que realiza el gobierno de México para que Texas suspenda la ejecución del también mexicano Edgar Tamayo Arias, como informábamos. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches desde Washington, Tony Cano. Gracias por la información amplia que nos envías a través de Grupo Fórmula. Mira, regresando con lo de Edgar Tamayo Arias, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, dijo la semana pasada que la muerte de este hombre no será una ejecución judicial, sino un artero asesinato, un acto de venganza, no de justicia. En ese tono elevó la protesta Graco Ramírez. Sin embargo, de poco ha servido esta protesta del mandatario morelense, toda vez que la carta que envió Graco Ramírez y sus declaraciones no han sido tomadas en cuenta. El gobernador Rick Perry ordenó en todo caso que le contestaran por escrito a través de una secretaria de acuerdos. Ni siquiera el gobernador tuvo tiempo para tomarle la línea telefónica y darle su versión de los hechos al gobernador morelense. Lo ningunearon, pues, también al gobernador del estado de Morelos. Por eso le digo, hay muy pocas esperanzas. Quizás solamente un milagro podría evitar la ejecución de Edgar Tamayo Arias pasado mañana mediante inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas. Él se encuentra ya en el Death Row. Este es el pabellón de la muerte, digamos la estancia previa a la sala de ejecución mediante inyección letal. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la población de Miacatlán, allá en el municipio morelense donde nació Edgar Tamayo Arias? ¿Qué está pasando? Pues que la gente eleva rezos, clama por un milagro y también, por supuesto, protesta. Liliana Sámano, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias, nos tiene información de lo que ocurre allá en Miacatlán, Morelos. Liliana, te escuchamos, adelante, por favor. Gracias, Pepe, te saludo con gusto a ti y a la audiencia. Como bien refieres, en una jornada de rezos y también marchas por las principales calles de Miacatlán, municipio de donde es oriundo Edgar Tamayo Arias, bueno, no han cesado estas manifestaciones de apoyo para el connacional con mantas que dicen inocente y gobernador tejano racista. Han salido a las calles e incluso han extendido la convocatoria a los municipios vecinos, a pesar de los esfuerzos que han hecho las autoridades locales, como bien comentabas hace unos instantes. Lo único que podría salvar a Edgar Tamayo Arias pues es un milagro. Lo único que han revelado las autoridades locales es que han pagado los gastos de la familia de Edgar Tamayo, una lista de personas que él pidió estuvieran cerca de él en sus últimos minutos de vida. Sin embargo, pues ya nada, al parecer, va a revertir esta situación, esta sentencia que ha dictado el Estado tejano en contra de Tamayo Arias. Su familia más cercana, insisto, ha ido en varias ocasiones a la Unión Americana a visitarlo y bueno, sus exvecinos y bueno, quienes conocen a su familia aseguran que son gente honesta y que no merece llegar hasta esta última instancia, por lo que van a seguir con sus protestas y manifestaciones, bueno, en el tiempo que resta para que se cumpla esta sentencia mortal. Pepe, es el reporte y en Miacatlán, insisto, las convocatorias siguen para salir vestidos de blanco y desde luego pedir este indulto a favor de Edgar Tamayo. Y si no el indulto, cuando menos la conmutación de la pena por cadena perpetua o bien la posposición de la ejecución que parece irremediable para pasado mañana allá en Texas. Así es, Pepe, cualquier sentencia que fuera menor a la pena de muerte que ha impuesto Texas a Edgar Tamayo, pues para los vecinos de Miacatlán sería un alivio y sobre todo para la familia del connacional. Te agradezco la información, Liliana, y seguiremos pendientes pues con tu información. Buena tarde, Pepe. Muy buena tarde. Edgar es uno de los 52 mexicanos protegidos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el llamado caso Avena, cuando un tribunal ordenó la revisión de juicios tras comprobar la violación al derecho de asistencia consular a connacionales sentenciados. Es decir, no se está pidiendo
que se declare inocente a alguien que puede ser culpable, como es el caso de un asesinato según la justicia tejana. No, lo que se está pidiendo es que se reponga el proceso toda vez que se violaron los derechos elementales consignados por los tratados internacionales. Tamayo, de cumplirse la sentencia, la condena de muerte, sería el tercer mexicano ejecutado después de José Ernesto Medellín. Él falleció, lo mataron en 2008, lo ejecutaron en 2008, y Humberto Leal, a él lo ejecutaron en 2011, pero él tiene una historia diferente. Según la abogada de Edgar Tamayo, Sandra Babok, se trata, el de Edgar Tamayo, de un primer caso no revisado. El plazo límite para tener cualquier noticia rotunda sería mañana, martes por la mañana. Se ve, le digo, muy difícil. El único elemento a favor que hay en este momento de Edgar Tamayo es el amparo concedido en 2004, hace 10 años, por la Corte Internacional de Justicia, que ordenó a Estados Unidos revisar el caso ante la probable violación de las garantías de este hombre como extranjero. Es un fallo vinculante y obligatorio, dice la abogada. Sin embargo, esta vinculación, esta obligación que determina la Comisión Internacional de Justicia no aplica en la justicia estadounidense, como lo declaró el propio gobernador Rick Perry en 2008 y también la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos nadie le puede aplicar ningún ordenamiento, y menos en estas condiciones. Por lo pronto, 21,000 activistas de Amnistía Internacional han enviado mensajes de apoyo al sentenciado y también mensajes mediante cartas, correos, en fin, mensajes de indignación contra la pena de muerte. Óscar Zúñiga, están pidiendo que se suspenda la ejecución. Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, te escuchamos, adelante. Gracias, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y a 2 días de que se consume la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias en el estado de Texas, en la Unión Americana, Amnistía Internacional ha reiterado su llamado al gobernador tejano Rick Perry para que suspenda la ejecución y reponga el proceso, toda vez que no le fueron respetados sus derechos consulares. Así lo reveló Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, quien recordó que las autoridades del vecino país deben cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Agregó que la ejecución de Tamayo Arias sería un incumplimiento total a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, no solo de parte del gobierno de Texas, sino también de los Estados Unidos, y dijo que Amnistía ha enviado a las autoridades de Texas más de 4,000 firmas exigiendo la suspensión de la ejecución de este mexicano. Este es el reporte. Te agradezco, Óscar Zúñiga, la información detallada. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Por lo pronto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un comunicado de prensa según el cual está haciendo un llamado justamente a la justicia tejana para reconsiderar el caso de Edgar Tamayo. Por lo pronto, evitar la ejecución, lo cual sería un acto irremediable. Vamos con Héctor Herrera. Él tiene información sobre la clemencia que solicita la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Héctor, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo esta tarde. Pues sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera hoy la solicitud de clemencia para el mexicano Edgar Tamayo, cuya sentencia de pena de muerte está contemplada para aplicarse el próximo miércoles 22 de enero. Para el Ombudsman Nacional, el gobernador de Texas, Rick Perry, pues tiene la obligación legal y humana de revisar y reconsiderar la sentencia a esta pena capital por deficiencias en el procedimiento penal instruido en su contra. De hecho, días pasados, Pepe, el doctor Plasencia envió una carta al gobernador Perry y a la Junta de Perdones del Estado de Texas, en donde solicita la suspensión de la pena decretada contra Tamayo y que además le sea conmutada por una de prisión. Insiste que la Comisión Nacional rechaza de manera absoluta la aplicación de la pena capital y refrenda su compromiso para continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de ciudadanos mexicanos ante los gobiernos extranjeros. La Comisión Nacional, te digo, cuenta con ya un programa contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero que verifica que los connacionales reciban asistencia consular y jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A la fecha, este programa da seguimiento del estado procesal de 64 casos
de mexicanos que están sentenciados a la pena capital, 61 en los Estados Unidos y 3 más en Malasia. Como se sabe, el caso de Tamayo tiene que ver con la violación a los derechos o notificación de existencia consular, conocido como caso Avena. En esta misiva, Plasencia Villanueva dice que quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional si se lleva a cabo la ejecución de la sentencia sin que el mexicano reciba las garantías a que tiene derecho y que fueron determinadas por la Corte Internacional de Justicia. Para las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos, dice la comisión, pues la vida representa el bien supremo del ser humano y bueno, como tal constituye también el bien jurídico más valioso. Pepe, el reporte. Héctor Herrera, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Está en la línea telefónica el doctor Max Diner. Él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Un placer, como siempre, hablar con ustedes y con tu auditorio. Doctor, muchas gracias. En tu calidad de consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué podrías decirnos, Max, sobre el esfuerzo que está haciendo hasta el último momento la Cancillería, pues para evitar que se ejecute algo irremediable, es decir, que le quiten la vida a este hombre que, por cierto, tiene un currículum pues terrible, ¿no? Sí, es un hombre que reconoció haber asesinado el 31 de enero del año de 1994 a un policía que lo había detenido. El policía no le encontró una pistola en su momento. El tipo, cuando iba en la patrulla, usó el arma, le dio 6 disparos, 3 en la cabeza, mató al policía. La patrulla, el autopatrulla se estrelló. Este mexicano, herido y todo, se salvó, se escapó por el vidrio de atrás del medallón, pues, de la patrulla, se dio a la fuga, pero luego lo capturaron y lo acusaron. Él reconoció este asesinato. Es un hombre que procede del estado de Morelos, que tiene un pasado de abandono, incluso de estar vinculado con el consumo de inhalantes desde los 9 años de edad, de ser producto de una familia pobre, en el abandono, comandada por un padre alcohólico, en fin, tiene todo en su contra en la vida, y él se fue de la miseria que vivía en Morelos, se fue a buscar un mejor futuro a los Estados Unidos e incurrió en este delito. Ya tenía antecedentes de haber intentado asaltar a otras personas, incluso una tienda. Sí, Pepe, mira, más allá del tema, de los detalles que ahorita estás narrando, lo que es muy importante es tener en cuenta que aquí lo que el Estado mexicano exige es el cumplimiento de una sentencia que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el 2004, y tiene que ver con un tema muy importante, que es el debido proceso. Y realmente la exigencia del Estado mexicano, y al cual se le dio la razón en la Corte Internacional en el 2004, fue que estos connacionales, incluyendo el caso de Edgar Tamayo, no habían contado con la asistencia consular ni con la notificación consular que marca una convención internacional de relaciones consulares, la Convención de Viena, y justamente al no haberse realizado este trámite y al no haberse dado este apoyo que era tan importante para la defensa desde un primer momento de nuestro connacional, pues Estados Unidos violó el derecho internacional. Estados Unidos se pasa por el arco del triunfo del derecho internacional, por lo que me dices al mencionar este artículo 36 de la Convención de Viena. Mira, en realidad el asunto es bastante complejo. Lo que sucede es que se emite este fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia. Posteriormente se llega a todo un proceso interno en el caso de Estados Unidos. Sí tengo que aclarar que el gobierno federal de Estados Unidos ha hecho un esfuerzo por cumplir la sentencia, porque evidentemente pues es un compromiso internacional que tiene, y como tal tiene que dar cumplimiento y está obligado a cumplir la sentencia. Sin embargo, a diferencia de México, en el caso de Estados Unidos, los estados que conforman la Unión Americana no están vinculados por estos actos de instancias internacionales. El único que tiene que responder jurídicamente es la federación, no los estados. Entonces, aquí hubo un recurso que se promovió por parte de México al ver que no había el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Internacional en el año de 2008,
y justamente allí definió, e incluso ya en un proceso interno, la Corte de Estados Unidos definió que efectivamente los estados no estaban obligados a cumplir directamente la sentencia internacional, sino que se requería una legislación nacional que implementara la obligación del cumplimiento de esa sentencia. Y es justamente un proceso que también el gobierno federal de Estados Unidos ha estado promoviendo en estos años, pero requiere de la aprobación de una ley por parte del Congreso. Entonces, como puedes ver, es un tema bastante complejo, en donde está involucrado por un lado la Federación y por el otro está involucrado el Estado de Texas, el cual pues hasta este momento pues se ha negado a dar cumplimiento a esta sentencia, y por otro lado pues todas las gestiones que hemos estado realizando y que seguimos realizando, pues hasta ahorita por lo pronto no hemos tenido una respuesta favorable. De todas maneras, como lo ha especificado claramente la Cancillería, hasta el último minuto seguiremos y no cejaremos en los intentos por parar esta ejecución. Actualmente tenemos varios recursos jurídicos en marcha que están tanto en la Corte de Texas como a nivel de la Corte Nacional de Estados Unidos, y pues lo que estamos intentando es por todos los medios jurídicos y políticos el lograr que esta ejecución pueda ser suspendida, pospuesta o en su caso conmutada, que quiere decir intercambiada por otra pena. Y bueno, pues en estos momentos nos encontramos todavía con varios recursos jurídicos en marcha que pueden ser resueltos, así como en cualquier momento el gobernador de Texas tendría las facultades y la capacidad para poder tomar una decisión y cambiar el destino de esta ejecución que está programado, como ustedes bien saben, para el miércoles a las 6 de la tarde. Sí, la abogada Sandra Babcock, defensora del mexicano, ha dicho que en todo caso sería mañana por la mañana cuando el gobernador de Texas, la justicia tejana, diera a conocer su parecer como última instancia para, como dices tú, posponer la pena o bien conmutarla por otra pena, que en este caso sería la cadena perpetua. Si algo como esto no ocurre, se dará por hecho entonces que a las 6 de la tarde, tiempo de Texas, que es el mismo tiempo de México, el centro de México, este hombre será ejecutado en Huntsville. Pues sí, aún así, todavía, incluso después de mañana, seguirán las gestiones y puede haber, incluso en el último minuto, un cambio sobre esta ejecución. Lo que estamos haciendo es desplegando pues los últimos recursos que tenemos, que como insisto ya tenemos recursos jurídicos que todavía no han sido resueltos, así como también las gestiones políticas. Va un equipo de abogados en este momento ya para Houston para estar presente y poder ayudar al equipo jurídico defensor de nuestro connacional y pues hacer las máximas gestiones posibles hasta el último minuto. Fíjate lo que son las paradojas de la vida, Max Diner. Hace exactamente un año, fue el 23 de enero del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ordenó la liberación de Florence Cassés tras otorgarle un amparo, le llaman ellos liso y llano, por los vicios que contaminaron el debido proceso en su contra. Exactamente lo mismo. Nadie le dijo que Florence Cassés fuera inocente. Exactamente. Sino que se violaron su debido proceso y por ello fue puesta en libertad. Sería exactamente el mismo caso. Nadie está diciendo que este hombre no sea un asesino. Exactamente. Mira, yo ya no quise entrar en ese detalle, pero efectivamente no se está aquí alegando en ningún momento que si la culpabilidad o la no culpabilidad de nuestro connacional, sino que lo que se está alegando es que su proceso fue viciado, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que exige el gobierno de México y lo que la sentencia de la Corte Internacional en La Haya en su momento también establece, es que se le dé una revisión a los casos. En este caso son 51 nacionales que están involucrados en situaciones en distintos estados, y lo único que se pide es que se haga una revisión de sus casos, dado que en su momento no tuvieron una adecuada defensa, no hubo una notificación consular y no hubo la debida asistencia consular para poder tener un debido proceso. Entonces el punto de fondo, que es muy importante, es justamente que se apegue a los estándares internacionales y que haya un respeto del Estado de Derecho, y ese es en el fondo lo que está aquí en juego en esta resolución, y evidentemente
evidentemente y de forma muy destacada, pues el hecho de que haya personas, ¿no?, que vayan a ser ejecutadas de una forma injusta, de una forma en donde no se están respetando los dictados de la Corte Internacional. En la fila de la muerte hay otro mexicano ya que está programado para abril, ¿no? Efectivamente, tenemos a otro connacional, en este caso es Ramiro Hernández. En su caso todavía tenemos muchos recursos y tenemos muchas posibilidades de poder pues todavía hacer gestiones, pero en principio pues sí hay una fecha ya establecida en este caso también. Te agradezco mucho, Max Diner, que nos hayas permitido en tu calidad, doctor, de consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos hayas explicado los esfuerzos que está haciendo el gobierno mexicano a través de la Cancillería, de la Embajada en Washington, en fin, para tratar de lograr la posposición de esta sentencia. Pues sí, Pepe, mira, te agradezco muchísimo por poder informar al auditorio y pues reiterarte que el gobierno de México hasta la última instancia no cejará en hacer todos los esfuerzos para tratar de evitar esta ejecución y evidentemente continuaremos todas las acciones a nivel del gobierno federal, con el gobierno federal de Estados Unidos, para que finalmente se pueda contar con una legislación que haga vinculante estos fallos a los estados en la Unión Norteamericana y de tal forma estas situaciones no se presenten en el futuro y se dé cumplimiento a una sentencia que del 2004, ya son 10 años, todavía no se cumple. Te agradezco mucho, Max, y es un gusto saludarte. Igualmente, hasta luego, muchas gracias, un saludo al auditorio. Igualmente, doctor, gracias. El doctor Max Diner, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, se está haciendo el último esfuerzo de algo que parece irremediable. Seguiremos informando. Una pausa, regresamos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Este sábado hubo un cónclave panista muy importante, la reunión del Consejo Nacional de este partido político, convocado por el dirigente nacional Gustavo Madero, para fijar las reglas que deberá seguir el juego de sucesión interna en este importante partido político, en medio de una verdadera tormenta de insinuaciones, acusaciones y escándalos. Por ejemplo, el escándalo de los moches, ¿no? Los moches, las tajadas, el dinero que se supone, no hay testimonios que lo confirmen como tal, pero se habló mucho, se insistió mucho en que bajo el auspicio de quienes representan al PAN en la Cámara de Diputados estuvieron negociando proporciones importantes de presupuesto para municipios y entidades gobernadas por el panismo a cambio de comisiones, a cambio de tajadas, suculentas tajadas. Bueno, pues resulta que todo este escándalo terminó en tirititito, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo Gustavo Madero que esto se va a analizar a través de una comisión de transparencia bajo el criterio de no autoflagelarse ante los medios de comunicación. O sea, Madero y su prole pues patearon el bote para mejor ocasión, es decir, para el borrón y cuenta nueva del olvido. Y entonces, imagínense, el diputado Luis Alberto Villarreal, principal señalado, pues seca el sudor de su frente. También otro escándalo que tuvo circulación y se discutió en tribuna en este Consejo Nacional del Partido Acción Nacional fue el asunto de la acusación contra Jorge Luis Preciado, quien repartió a discreción 16 millones de pesos para, entre comillas, comprar lealtades, luego de haber sido impuesto por Gustavo Madero para arrebatar a Ernesto Cordero el liderazgo de la bancada celeste en el Senado. Todo esto permeaba alrededor de esta reunión del Consejo Nacional Panista, que había sido pospuesto incluso desde el mes de diciembre. Debe haberse celebrado en el mes de diciembre y no se llevó a cabo por falta de quórum, por impugnaciones, por este pleito brutal que traen, pues en el fondo los calderonistas contra el grupo que encabeza Gustavo Madero. Y hay mucha inquietud entre los panistas porque pues Madero prácticamente hizo del cónclave panista de este Consejo Nacional, hizo un verdadero papalote, le digo, ningún escándalo finalmente lo inmutó. Vamos contigo, Oscar Zúñiga, tú estuviste presente desde luego con lo que pasó en el PAN el sábado, adelante.
Así es, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y con un quórum de 247 de los 375 consejeros nacionales, se realizó sin ningún contratiempo y sin choque de trenes la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional este fin de semana, en donde se logró concluir con la totalidad de los asuntos pendientes de la orden del día. Los panistas lograron aprobar los reglamentos y el método para la renovación de la dirigencia. En este mismo sentido, Gustavo Madero llamó a todos los militantes a que se respete la voluntad de las mayorías, agregando que cuando una minoría frustrada por su incipiente peso electoral busca manchar o descarrilar un proceso institucional, actúa de manera antidemocrática, y eso es lo que siempre han criticado los panistas. Asimismo, Pepe, fue aprobada la Comisión Nacional Organizadora de Elecciones, que será la instancia encargada de emitir la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia panista. Esta estará integrada por 7 destacados panistas, entre ellos Marcela Pérez Steinberg, Carmen Segura Rangel, Nelly Márquez Zapata, Francisco Salazar Sanz, Gonzalo Altamirano, Rogelio Carvajal Tejeda y Francisco Gárate Chapa, quien presidirá esta comisión. Cabe señalar, Pepe, que una vez que el reglamento sea aprobado por el IFE, la comisión tendrá validez jurídica para iniciar con el proceso interno de selección de su dirigencia en los próximos 90 días. Y a este respecto, Pepe, a las reglas que fijó precisamente el Partido Acción Nacional en la sesión extraordinaria, el senador Ernesto Cordero, aspirante a la dirigencia de su partido, manifestó desacuerdo con la conducción del proceso interno, en el que resalta para una elección a modo que no genera pluralidad ni unidad. En un comunicado, el aspirante del CEN panista lamentó que se rechazara la creación de una comisión que investigue acusaciones sobre la asignación de recursos presupuestales por parte de algunos legisladores panistas. El reporte. Te agradezco mucho, Oscar Zúñiga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco también al licenciado Juan José Rodríguez Prats. Él es panista desde hace prácticamente 20 años, es consejero de este partido político. Él estuvo en la sesión del sábado y él tiene también una perspectiva de lo que sucedió este sábado. Juan José, te agradezco mucho que nos permitas entrar en comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, Pepe, a tus órdenes, y muchas gracias por tú darme el acceso. No, al contrario, ¿cuál es tu observación? ¿Qué pasa con los principios de Acción Nacional? ¿Qué pasa con Gustavo Madero, que de plano pateó el bote con el tema de los escándalos por los moches y lo que hizo Jorge Luis Preciado? Mira, es una historia añejísima, la lucha entre los principios y la realidad. Esto desde Platón, cuando fue a asesorar a Dionisio de Siracusa, pues se da uno la cuenta que no es tan sencillo modificar la realidad y que es muy factible, dada la condición humana, desviarse de los principios. El PAN fue un partido que se formó de gente que no vivía de la política, gente que tenía la vocación de ver la política como un deber, no una forma de vida. Y efectivamente, en el tiempo en que fue la oposición, pues ¿quién podía acercarse a un partido que no tenía posibilidad de triunfo? Es la frase que dice don Manuel Gómez Morín: aquí nadie viene a obtener, venimos a dar. Y esa parte el PAN la cubre, y la cubre con gran honor y con gran apego a los principios. Al llegar al poder comenzó una descomposición, y aquí vino ese principio que cuando se enuncia derrumba toda la ética. ¿Qué tanto es tantito? Empezamos a ver actos de corrupción, sobre todo fue en el Estado de México, se fijaron sueldos estratosféricos, había desvíos notables, y comenzó las enfermedades de los partidos de no querer ventilar estas cosas porque nos dañan ante la opinión pública y recibimos el rechazo ciudadano. Es lo que llaman el autoflagelo, ¿no? Y empiezan, yo vi en la sesión del sábado, Pepe, 7 respuestas que se dan y que me parece que se dan en todos los partidos. La primera: proteger al partido, no dañemos al partido, no ventilemos estas cosas. No, yo creo que no se puede proteger a un partido protegiendo a corruptos. Tú mismo declaraste, tengo entendido, que el sábado, verdades que se ocultan envenenan. Así es, y eso tarde o temprano en el pecado llevamos la penitencia, porque se empieza a rumorar, y después la prensa confirma, y entonces pues el efecto es terrible. ¿Y dónde quedan los principios, Juan José Rodríguez Prats? Mira, ese análisis, Alonso Lujambio decía que hay 3 tipos de líderes: los que duermen a pierna suelta porque no tienen principios, los que duermen a pierna suelta porque teniendo principios no los confrontan con la realidad, y los que al final del día no concilian el sueño
porque dicen qué hice durante el día conforme a mis principios. De este tipo de líderes es lo que México requiere, porque no es fácil decir, bueno, he cumplido y he vivido conforme a los principios. Hay una reflexión de Gómez Morín que le hace Efraín González Luna: el tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal, y ese ejercicio, por desgracia, lo dejamos de hacer en el PAN. Viene la segunda reflexión que se hace dentro de los partidos: no les hagas el juego a los medios, nos va a dañar ante la opinión pública, y entonces seguimos escondiéndonos y escurriéndonos de lo que nos están señalando. Una frase que yo odio: la ropa sucia se lava en casa. Sí, esto era cuando el partido estaba prácticamente en la clandestinidad o en cosas de familia, pero los asuntos públicos deben ser ventilados públicamente. Otro argumento: no dividamos al partido, respetémonos, son minorías frustradas. Este es el argumento de Gustavo Madero, ¿verdad? Son minorías frustradas. No importa lo que digan, no, son minorías frustradas y por lo tanto están descalificadas. Qué terrible que un jefe nacional se exprese así de sus militantes, de sus correligionarios. Entonces Gustavo Madero, Juan José Rodríguez Prats, actuó con mala maña para imponer el maderismo a los intentos calderonistas por tomar el poder al interior del partido a través de Ernesto Cordero. Desafortunadamente, tengo que decir sí. Gustavo Madero ha perdido la brújula, y me parece que Juan de Dios Castro le hizo una interpelación que para mí es definitiva, porque Gustavo Madero dijo: es mi derecho y yo voy a designar a los 7 comisionados, y son gente con estas y estas y estas características. Y Juan de Dios Castro le dijo: señor jefe nacional, porque el jefe nacional en el PAN siempre tenía un gran prestigio: Crislia, Gómez Morín, Abel Vicencio Tobar, Castillo Peraza, Don Luis, en fin, una gran jerarquía moral, una gran autoridad. Y cuando le dijo Juan de Dios Castro quién fue el que encontró todas esas cualidades, no pudo contestar, porque la única respuesta es yo. O sea, desafortunadamente yo creo que la ambición de Gustavo Madero de querer reelegirse es la amenaza más terrible que se cierne sobre el PAN, porque sería un desastre. Está apoyado por lo peor del panismo en cada entidad de la República. ¿Qué esperanzas abrigan Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota, quien parece que tiene ambos pies fuera, porque dice que ella no le va a entrar seguramente? No. Mira, yo desde el principio, yo creo que ella apostaba que en el momento en que anunciaba su candidatura iba a volcarse todo el panismo, y ella dejó sentimientos lastimados desde la campaña y no hubo esa reacción. Yo ya no veo más posibilidades que entre 3, y yo sí siento que tenemos que cerrar filas, porque veo en Madero unas redes de alianzas, redes de operadores políticos como Jorge Manzanera, como Jorge Villalobos, y sí, demostraron su músculo en el Consejo. ¿En qué espero que del PAN, que como bien decía Efraín González Luna, a veces la historia de este partido solamente me la explico por milagros, pueda venir una reacción, y sobre todo de las figuras señeras, que levanten la voz y digo: esto no es posible que suceda en el PAN? O sea, el PAN hay que rescatarlo, solamente puede recuperar su posición como una opción viable ante la ciudadanía si demuestra que hay la posibilidad de depurarlo, de que retorne a los principios y que le recupere la confianza. Pero ¿qué opción tienen los panistas que se oponen a Madero, los antimaderistas? ¿Qué opción tienen cuando el gobierno federal ve en Gustavo Madero a un aliado? Con Madero todo contra Ernesto, y con Ernesto Cordero nada. No quiere Peña Nieto a Cordero. Mira, 225,000 panistas tendrán que hacerse esa reflexión. Yo creo que Madero va a acudir a las prácticas que ya ha acudido, porque yo tengo testimonios de muchos panistas en la República donde ofrece, donde da promesas, en donde se reparten cargos, y yo sí siento que venga una reacción, y que ese panismo, lo mejor del panismo ya está retirado, Pepe. Este es un grave problema. Yo te diría que la historia del PAN se podría sintetizar en la vieja copla española: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. O sea, cuando el partido no tenía opción de ser poder, pues iban gente a una lucha apostólica abnegada. Cuando empezó a ser poder, empezaron a llegar pues gente que iba simplemente por el poder. ¿Y qué hicieron los buenos? Yo así no juego, esto no me gusta, esa desafortunada
penetración de que la política ensucia, de que la política mancha, y entonces empezaron a tomar posición y empezaron a arribar al poder, y vino esta complacencia, esta condescendencia con la deshonestidad que llegó hasta la dirigencia nacional. Y ahí hay respuestas como, por ejemplo, hasta de una cierta ingenuidad enorme, porque cuando surgen los problemas, ahora Gustavo Madero dice, vamos pensando en una iniciativa para acabar y para prever no, si está todo el Código Penal está tipificado en los delitos que se han cometido, ¿para qué quieres nuevas leyes si las que son vigentes no las cumples? Entonces, esta es una forma de escapar, es una forma mañosa de evitar una investigación y que se castigue a los responsables. Y ahí dijo Juan Molinaro Orcasitas, nosotros no vamos a instituir una santa inquisición. Imagínate nada más qué argumentos tan ingenuos cuando tenemos manifestaciones claras de desviación de los principios y de delitos, son delitos, no tenemos por qué cuestionarnos, son delitos. Y te puedo decir estado por estado, y en donde ha permitido inclusive Gustavo Madero atropellos terribles al PAN como el que Moreno Valle hace en Puebla. Moreno Valle ha impuesto candidatos, ha aplastado, ha sancionado, ha pedido que se corran. Ahí tienes el caso de Anater Aranda, una mujer que tiene una vida enorme de lucha política, y Moreno Valle dijo, no me agrada, quítenla, no la pongan. Y eso lo ha permitido Gustavo Madero. El primer deber de un líder del PAN es proteger al PAN. Y Madero desafortunadamente esto lo tiene ni siquiera en cuenta, sino que lo deja como algo totalmente irrelevante. O sea, los presidentes del PAN, te puedo decir, de Cristi, por ejemplo, que hasta se jugó la vida, pero es proteger al PAN, es defender al PAN, como lo hizo también Castillo Peraza, el mismo Felipe Calderón. Si recordamos los clamores de Felipe Calderón cuando Vicente Fox era presidente, se tiene que respetar al grupo parlamentario, porque el panismo no va a repetir los pecados y la forma de actuar del PRI. Desgraciadamente, sí incurrimos en eso, y el mismo Felipe también impuso presidentes del PAN, y ahí empezó a deteriorarse. Entonces, el reto hacia adelante del PAN es enorme, es un desafío enorme. Juan José, pues te agradezco mucho. Me queda claro, el PAN ya aprendió las malas mañas de la política y aprendió lo peor del PRI. Condición humana, mi querido Pepe, como decía Castillo Peraza, una frase tremenda. La condición humana, la materia prima es la misma, pero o los partidos hacemos un esfuerzo porque se manifieste con claridad un compromiso de atacar la corrupción, o nos vamos a seguir hundiendo hasta las orejas. Muchas gracias, Juan José, es un gusto escucharte. Gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente otro para ti. Juan José Rodríguez Prats, él fue priista, sabe de lo que habla, y también tiene casi 20, fue priista 23 o 24 años, casi 25, y ahora es panista desde hace casi 20. Y él, bueno, con esa estatura, con esa perspectiva, está viendo las cosas desde su perspectiva. Tomaremos también otros puntos de vista para que usted tenga claro lo que está pasando al interior del partido de la gente decente, donde las tribus de pipe y guante también se agarran a puñaladas. Hagamos una pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Beyoncé fue una de las encargadas de amenizar la fiesta por el 50 cumpleaños de Michelle Obama, primera dama de los Estados Unidos, realizada en la Casa Blanca. La cantante publicó algunas imágenes en su sitio de internet, en las cuales se le ve ingresando a la residencia presidencial en compañía de su esposo Jay-Z y la hija de ambos, Blue Ivy. En la fiesta también participó musicalmente John Legend, y acudieron famosos como Jennifer Hudson, Samuel L. Jackson, Stevie Wonder, entre otros. ¿Para dónde van las cosas, doctor, con estos nuevos datos que tiene? Bueno, decirte que, hasta ahora nos han dado la información de que se trató efectivamente de un camión del ejército de Serena, el cual iba ingresando al pueblo, a esta comunidad de Antunes, en Michoacán. Tuvieron por ahí un altercado con la población. Lamentablemente, algunos elementos militares, por los testimonios que tenemos, accionaron sus armas, y esto ocasionó la muerte de estas personas. Para ustedes como comisión, ¿qué sigue? Es decir, ¿van a hacer una recomendación contra el ejército o algo de esta naturaleza? ¿O qué motivó que disparara el ejército? Mira, estamos, Carlos, investigando todo ello, allegándonos más información. Como te decía, tenemos 25 testimonios.
La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Porque en México, Telefórmula siempre te acompaña. Sintonízanos en el Estado de México a través de tu sistema de cable local. Colorines, Canal 58. Ozumba de Alzate, Canal 58. Papalotla, Canal 50. Polotitlán, Canal 33. En el Valle de México, vía satelital, Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Telefórmula, siempre cerca de ti. Hagamos a las 3 un corte informativo. Lo más importante hasta este momento en México y el mundo. La economía y las redes sociales, sin descuidar el lado amable de lo útil y lo cotidiano. Enrique Campos Suárez en Fórmula. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Telefórmula. Todas las noticias, todas las voces. En un momento estará con usted y con nosotros aquí en estudio Gaby Vargas. Él nos viene a traer su último libro que se llama Yo Decido, es tu vida, vívela, que nadie decida por ti, de Editorial Aguilar. En un momento estaremos con Gaby, desde luego, pero primero vamos con el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio informativo, quien está mirando también con perspectiva los sapos, las tepocatas y las culebras que han salido del Consejo Nacional Panista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo miraste lo que está pasando? ¿Cómo miras lo que está pasando en el PAN? Mira, es un reflejo de lo que ya hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que quedó tan dividido el PAN que no logran un punto de conciliación, no logran... Después de la derrota presidencial. Después de la derrota presidencial y las divisiones que se generaron a raíz de ello, desde la primaria para elegir candidato presidencial y demás, quedaron realmente divididos y no logran un punto de conciliación y de civilidad para que el partido en sus decisiones que tiene que tomar, en sus luchas por el poder interno, en este caso por la dirigencia nacional, no se exhiban de la forma en que se están exhibiendo y si se golpeen de la forma en que se están dando con todo, Pepe. Y desde luego las acusaciones de corrupción surgen como un instrumento de golpeteo interno con miras a la lucha por la dirigencia nacional, pero al mismo tiempo están descubriendo cosas que están pasando, que están pudiendo pasar, que desde luego pueden servir eventualmente a la sociedad para descubrir, revelar estos asuntos sucios y eventualmente quizá hacer algo al respecto. Pero desde luego que el PAN es el que está quedando muy mal, independientemente de las figuras, quién queda mejor, Ernesto Cordero, Madero, los maderistas, Villarreal, independientemente de cómo van quedando como personajes, el partido verdaderamente es un desastre. Va a salir muy dañado de esta contienda. Muy dañado, sí, sin duda alguna. Es decir, quien obtenga el liderazgo nacional panista, probablemente Gustavo Madero, quizá Ernesto Cordero, no lo sabemos aún, falta la decisión de los votantes,
va a quedar muy dañado. Muy dañado, y a mí me parece, puede quedar Madero, por supuesto, pero no va a llegar en buena lid. Madero está incurriendo en prácticas, no digo ilegales necesariamente, pero prácticas antidemocráticas, que son las que el PAN tradicionalmente había criticado. Desde luego la lucha por la corrupción, que el principal adalid de eso durante 60 años fue el PAN, ahorita pues lo está encubriendo. Entonces Madero está por un lado encubriendo, al no haber aceptado, y los maderistas, al no haber aceptado esta comisión para investigar lo que está pasando con los famosos moches, pues es una actitud antidemocrática que genera más suspicacia. Es decir, pues entonces quiere decir que sí, efectivamente se está dando esta triangulación de dinero, este mal uso de dineros públicos del Congreso para fines oscuros. Esta elección, que se pronostica, si es posible llevarla a cabo en mayo, hasta mayo, prevé una contienda interna de 90 días, ante la cual Gustavo Madero solicitará licencia para, dice él, competir en condiciones de igualdad, de equidad, frente a quienes aspiran, que son, sabemos muy bien, Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva. Quizá Josefina Vázquez, pero lo más probable es que Josefina ya no va a lograr la candidatura. Se necesita una candidatura de unidad frente a Madero en este momento. Si llegan divididos van a perder. Entonces se prevé que en esta primera ocasión en que la militancia panista, que son 250,000 números redondos, van a elegir por primera vez a su dirigente nacional, a su comité ejecutivo nacional. Así es. Vayan a una contienda en donde hay dos posibilidades: una primera vuelta y una segunda vuelta, simultáneas. Así es. ¿Por qué? Porque si en la primera vuelta no obtiene el primero una ventaja suficiente del primero con respecto al segundo lugar, se haría una segunda vuelta, pero no quiere Madero que la segunda vuelta se haga una semana después o 10 días después, porque si no hay posibilidades de que los que pierden se alíen y le ganen. Así es. Entonces lo que él quiere es una simultánea. Sí, este sistema existe en algunos países, es un voto múltiple transferible, es decir, los electores pueden votar a lo mejor solamente dos opciones: primera opción, segunda opción. Si en la primera opción sus candidatos no quedaron, entonces se toma su segunda opción para alguno de los otros, y de esa forma el efecto de la segunda vuelta se da, pero en una sola ronda. Es como una segunda vuelta en una sola ronda electoral. Y efectivamente esto impide o dificulta el hecho de que se alíen dos, el tercer lugar con alguno de los dos. Y le puede ganar al que obtuvo la primera opción. Pero de todas maneras se puede dar el caso que, por ejemplo, los corderistas, si su confrontación con Madero es tan grave, su segunda opción sea, por ejemplo, Juan Manuel Oliva, o viceversa. La gente que tenga como primera opción a Juan Manuel Oliva diga, pero si nuestro enemigo principal es Madero, entonces mi segunda opción será Cordero. Y se da, de todas maneras, una segunda vuelta de antimaderistas. Esa posibilidad no la van a eliminar. Pero es una fórmula, en todo caso, original, que en México casi no se ha aplicado, y ahora la retoma el PAN. Pero, de nueva cuenta, con lo de la corrupción, Pepe, es bastante grave lo que se está diciendo ahí, porque, por ejemplo, Javier Lozano dice, Cordero mismo está diciendo, se está desviando, ese dinero de los moches va a ser utilizado o se está utilizando para la campaña de Madero, o sea, haya una vinculación directa, que sería, como dice Javier Lozano, en caso de que se investigara que efectivamente así está ocurriendo, es un delito electoral, no solamente una cuestión intrapartidos, es un delito electoral tipificado en el Código Penal electoral, porque es desvío de fondos públicos para intereses específicamente partidistas. Para que sea delito electoral no tiene que ser en la lucha entre partidos, sino también dentro del propio partido. Y otra cosa de la que surgió en este fin de semana, que también está mostrando poca actitud democrática de Madero, es, mientras es presidente se supone que va a renunciar antes de la campaña, pero ahorita se está... Pedir licencia, sí. Pedir licencia, pero ahorita está de alguna manera... renunciar, de hecho renuncia. Sí, ¿no? Compite y en todo caso se reelige. Sí, exacto. Pero dejar el cargo, pues, mientras va la campaña... 90 días. 90 días. Pero el hecho de que él sea estatutariamente, como presidente del partido, quien propone la comisión electoral, que es como el mini IFE dentro del propio PAN, y que la mayoría de ellos, el presidente desde luego de esa comisión, y la mayoría de los comisionados son gente cercana a Madero, pues está rompiendo la equidad. Esa también fue una queja de Cordero, ¿no? Y creo que tiene razón. Antes de abandonar el cargo, Madero está preparando todas las condiciones para que los dados estén de alguna forma cargados en su propio favor.
Muchas gracias, José Antonio, por ayudarnos a entender lo que ocurre al interior del partido blanquiazul. Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Gracias, el doctor José Antonio Crespo. Una pausa, regresamos con más. Radio Fórmula 970. Diamond Star son los únicos sartenes verdaderamente antiadherentes, fabricados con un recubrimiento interior de 3 capas de polvo de diamante, por lo que no se raya ni se rompe. Su superficie es resbaladiza como el hielo, nada se le pega, todo se desliza, nada se adhiere, con nada se mancha, es súper fácil de limpiar. Con Diamond Star usted puede asar, freír, saltear, hornear y hasta rostizar lo que quiera. Olvídese para siempre de las freidoras, los estorbosos mini hornos eléctricos, microondas, porque Diamond Star es todo eso y mucho más. Solo Diamond Star resiste altas temperaturas. Cocine lo que quiera sin grasa. Prepare distintos platillos uno tras otro sin que se mezclen olores y sabores. Y por la lavada, ni se preocupe. Diamond Star es tan fácil de limpiar que con solo un trapo y agua, sus sartenes estarán impecables en cuestión de segundos. Su tapa inteligente Locking Flavor cuenta con una válvula de cocción que mantiene y concentra el vapor tal como lo hace una olla de presión, dejándolo escapar paulatinamente, evitando así derrames y escurrimientos. Diamond Star es utilizado por los chefs más reconocidos como Mónica Patiño. La verdad vale la pena la inversión. Obtenga ahora mismo el sartén, el wok y la cacerola de Diamond Star. Llame en este momento y le mandamos absolutamente gratis la tapa inteligente con el sistema Locking Flavor, el exclusivo recetario de la famosa chef internacional Mónica Patiño, y por si fuera poco, el maravilloso set de cuchillos Tramontina. Su diseño es único, son de acero inoxidable y su poderoso filo es de por vida. Llévese el cuchillo para pan, el de frutas, el cuchillo para las legumbres y vegetales, el cuchillo para carnes, el tenedor trinche y las prácticas tijeras totalmente gratis. ¡Llame ya! En unos momentos en Fórmula Noticias. Preparan blindaje estados vecinos a Michoacán. Le tendré la historia del joven Gibran Martís, muerto este fin de semana en Veracruz. Asaltan al secretario del Trabajo Federal en el Centro Comercial Antara. Lo espero a las 8 en Fórmula Noticias. Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando Cabos, con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes, 13:30 horas centro, en Telefórmula. Fórmula en la ecología. La foca monje del Mediterráneo se encuentra en peligro de extinción. Se calculan que sobreviven 500,000 de ejemplares. Organizaciones luchan por salvar esta especie, protegiendo sus hábitats y llevando a cabo programas educativos que muestran la importancia de la conservación de estos mamíferos. Porque en México, Telefórmula siempre te acompaña. Sintonízanos en el estado de Michoacán a través de tu sistema de cable local. Pátzcuaro, Canal 90, Lázaro Cárdenas, Canal 71, Purépero, Canal 60. En el Valle de México, vía satelital, Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Telefórmula, siempre cerca de ti. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho a Gaby Vargas, autora muy conocida de una gran cantidad de libros de superación que a lo largo de muchos años ha venido escribiendo. ¿Cuántos llevas, Gaby? Buenas noches. 14, Pepe, gracias. 14 gracias, libros. Buenas noches. Sí. El que traes esta noche es Yo Decido. Sí.
es tu vida, vívela, que nadie decida por ti. ¿De qué se trata? Pues mira, Pepe, si somos honestos y revisamos nuestra vida, nos podemos dar cuenta de que todo lo que somos hoy fue resultado de decisiones de ayer. En cuanto a mi alimentación, mi salud, mi ejercicio, mis relaciones, decidí cambiarme de ciudad, decidí salirme de una carrera, decidí hacer un maratón. Todo eso, cada decisión que hacemos, Pepe, va perfilando tu vida. Y no nos damos cuenta de eso. Pensamos que las decisiones, a veces dejamos que la vida decida por nosotros, y cuando tú vas en el asiento del pasajero, definitivamente otros terminarán decidiendo tu vida. Después te arrepientes, te das cuenta, bueno, en qué momento no me di cuenta, etcétera, ¿no? Entonces el libro es un poco inspirado en la vida de mi padre, que él sí, Don Joaquín Vargas. De Don Joaquín Vargas, sí, gracias. Fíjate fundador que de MBS. Sí, fíjate que cuando ves la vida de mi papá, que al mes de nacido se muere su padre, no tienen un quinto, mi papá no puede ir a una escuela normal, fue la de gobierno, nada más la primaria, no tenía dinero, a los 22 años pierde un ojo de un accidente de una fábrica de martillos que puso después de la Segunda Guerra Mundial, no se conseguían herramientas, decidió poner una pequeña fabriquita, y un operario a 10 metros de distancia golpea un fierro y le cae una astilla. Y bueno, sin dinero, sin estudios, nada, de pronto un día, me acuerdo sentada a los 14 años en una sala, en la salita en la que había en la casa con mi papá, le dije, papi, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para salir adelante? Y de pronto te das cuenta que él decidió salir adelante, Pepe. Historias como la de mi papá hay muchísimas, de gente que de la nada, es ahora el neurocirujano, ¿te acuerdas, doctor, en Estados Unidos, de mexicano? Y hay historias tras historia. ¿Y qué es lo que determina a estas personas? Es una total convicción en su sabiduría natural de seguir ese instinto. Mi papá le decía la ranita. Mi papá decía que la ranita nunca le había fallado y que ese era su secreto. Que cuando alguien le ofrecía grandes negocios y grandes sociedades, si la ranita no le hacía clic en el estómago, ya sabes, aquí en el vientre, ese como pellizquito en la panza, nunca le entraba. Pero si la ranita le hacía clic, le entraba sin siquiera pensar en un posible fracaso. ¿Cómo me acuerdo de esa frase? O sea, jamás pensaba que podía fracasar. Y no fracasaba. Entonces era confiar en esa sabiduría ancestral que tenemos. Pero no solo eso, con el tiempo que he estudiado, me doy cuenta que cuando una decisión se siente bien en el vientre, es porque tienes 3 semáforos prendidos de nuestros 3 centros de inteligencia. Tu instinto es el primero, el primario, el reptiliano, el que sabe las cosas sin saber por qué las sabes. Después viene el de las emociones, el corazón, el que, pues me atendió muy bien, me cayó muy bien, mira que es muy lindo, que a veces nos dejamos llevar por eso, pero no es lo adecuado. Y la mente, que es la más racional, por supuesto. Cuando una decisión es buena, tus 3 centros se ponen en verde. Y ahí es cuando te va bien, cuando la vida no te arrepientes, cuando todo resulta como tú realmente quieres que salga. Pero ojo, porque la voz del ego que está en el cerebro grita y demanda y te dice, vas a ser más famoso, te va a ir mejor, vas a ganar tal puesto, vas a conquistar muchos amigos, ya sabes, esas cosas que el ego suele decirnos. Y el instinto susurra y te dice, no te conviene, no creo que sea el momento, pero no le hacemos caso porque no nos conviene. Hacemos a un lado lo que nos dice el instinto y escuchamos la voz del ego. Y es ahí cuando decimos, sabía que esto me iba a suceder. ¿Te ha pasado? Todo esto lo estás trayendo en este libro a cuento. Y muchos... Evocas, por supuesto, tu propia historia, sí, de tu admirable padre, desde luego, de don Joaquín Vargas. Y ahora, yo decido, Gaby Vargas, es tu vida, vívela, que nadie decida por ti. Sí, en términos de todo. No vayas de pasajero, vete manejando de conductor, tú, aunque choques, pero y mejor ser maneja tú. responsable de esas decisiones. Gaby, te agradecemos mucho que nos hayas traído tu libro a presentar. Yo decido, Gaby Vargas, es el 14avo. Yo decido amarme, mi salud, mi armonía y bienestar emocional. Tendrá mucho éxito seguramente. Gracias, Pepe, muchísimas gracias. Como Gaby. siempre, de verdad, al aire quiero agradecerte que en los 14 libros siempre me has apoyado. Siempre, y te seguiremos apoyando en los otros 14. Muchas gracias, Gaby Vargas. Gracias, Pepe. Buenas noches. Hagamos una pausa y regresamos con más. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Mis nietos me rompieron mis lentes. Un viaje perdí mis lentes.
Yo perdí mi lente de contacto. ¿Harto de que un imprevisto en tus lentes arruine tu día? No te quedes sin ver. La solución está en tus manos. Te presentamos los nuevos Adjustable, los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Recupera la visibilidad en un instante. Los Adjustable vienen con un mejor diseño, mejor óptica, más amplios, más ligeros. Qué bueno que mi hija me compró mis lentes de emergencia. Debido a mi diabetes, tengo variaciones de glucosa y visión durante el día, así que son una gran herramienta para mí. Solo giro, ajusto y listo. Como directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, recomiendo el uso de los lentes autograduados. Gracias a su innovadora tecnología, podrás ajustarlos de -6 a +3 dioptrías. Enfoca de cerca o de lejos con un mismo armazón. Los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Los nuevos lentes de emergencia son fáciles de usar. Sirven para todas las edades y vienen en colores modernos y juveniles. Olvídate de buscar tu graduación y no encontrarla, como con los lentes de vista cansada. Los Adjustable ayudan en padecimientos de miopía o hipermetropía en instantes. Además, es el único armazón en el mundo que se puede compartir, ya que su ajuste es ilimitado. Llama ahora y aprovecha nuestro asombroso precio de lanzamiento. Conoce nuestros 4 colores disponibles y llévate gratis 2 paños limpiadores y un estuche irrompible por cada par. Pero espera, para que tú y tu familia estén siempre prevenidos, pregunta al operador cómo llevarte 2 pares de Adjustable a un precio increíble. Esta oferta solo estará vigente por tiempo limitado. Todo para la mujer con Maxine Woodside. Las mañanas terminan con lo mejor de los espectáculos. En el único programa lleno de interés, con los comentarios y noticias que suceden entre los artistas. Todo para la mujer. Exclusivas, entrevistas, lanzamientos, un espacio para el cine y el teatro y simplemente lo mejor de la farándula con la reina de los espectáculos y su equipo de colaboradores. Todo para la mujer con Maxine Woodside. Porque los espectáculos generan noticias todos los días, lunes a viernes 11 de la mañana. En Telefórmula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Minerva Rueda y aquí lo más importante de los espectáculos de Viva Voz. El cantautor español Enrique Bunbury pospuso el concierto previsto para hoy en el Auditorio Nacional debido a una gastroenteritis aguda, por lo que la nueva fecha será el 17 de febrero próximo. Sin embargo, la gira del intérprete español continuará como está programado, por lo que el 23 de enero llegará al Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León. La pareja hollywoodense conformada por los actores Angelina Jolie y Brad Pitt estarían planeando adoptar otro bebé. De acuerdo con la revista Gracia, la pareja pasó las fiestas decembrinas hablando de esta posibilidad, por lo que se prevé que adoptarían una niña de 2 o 3 años, nacida en Etiopía, donde nació su hija mayor, Sahara. Ya queda usted informado de Viva Voz. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro, en Telefórmula. Contacta a Javier Poza, @JavierPoza. Telefórmula, tu contacto con las grandes personalidades. Este domingo asaltaron al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. ¿Qué le robaron? Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe. La Procuraduría Capitalina ya inició una averiguación previa tras el asalto que sufrió este fin de semana el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a quien lo despojaron de un reloj. El titular de la dependencia local, Rodolfo Ríos Garza, mencionó que los hechos se registraron afuera del centro comercial Antara, localizado en la colonia Granada. Indicó que el funcionario federal se comunicó directamente con él para decirle que un sujeto lo amenazó con un arma de fuego para desapoderarlo de un reloj valuado en unos
los 300,000 pesos, aunque no nos quiso decir qué marca era. Como se recordará, los hechos ocurrieron en la plaza ubicada en el cruce de las calles Molière y Ejército Nacional a las 14:15 horas de este domingo, cuando Alfonso Navarrete bajó de su vehículo para ingresar al centro comercial, pero fue sorprendido por el solitario Ampón, que alcanzó a darse a la fuga. Cabe precisar que el funcionario que fue víctima de este robo con violencia iba sin escoltas que lo protegieran. Pepe, el reporte. Te agradezco la información. Entonces, ¿le robaron tremenda molleja de 300,000? Así es, Pepe. Desafortunadamente, bueno, pues no nos dijeron qué tipo de marca era este reloj. Se puede especular mucho, pero eso es lo que se estableció el día de hoy. Un reloj de 300,000 pesos, más caro que un carro, ¿no? Pues más caro que un carro, sí, claro, más caro que un carro medianón, no creas que chiquitito. Bueno, que te vaya muy bien y gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ya noches, vamos a una pausa, regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo. Telefórmula Noticias presenta. Hay cambios a las sociedades de inversión que ahora se van a llamar fondos de inversión, pero creo que en el caso de ustedes las Afores se mantiene sin cambios, ¿verdad? Básicamente, el sector de las Afores está afectado, yo te diría, por 3 reformas distintas: la reforma financiera, la reforma fiscal y la que viene, que es la reforma a la seguridad social, que será la que afecte más directamente a nuestro sector. La reforma financiera sin duda trajo varios beneficios, yo te diría, en esencia, la mayor certidumbre, la mayor, digamos, claridad en las facultades que tienen las autoridades respecto a las Afores. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Contacta a Mario Ávila, @Mario Ávila Roque. Telefórmula, tu contacto con las grandes personalidades. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber Noticias. Deportes. Economía. está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión.
En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol, música, cultura, de tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Al cierre informativo le comento, el cantante del programa de Televisa La Voz México, Gibran David Martís Díaz, quien había sido secuestrado por grupos delincuenciales el 7 de enero pasado, fue hallado muerto junto con un menor de edad en un paraje veracruzano. Personal de la operación coordinadora de la Coordinación Veracruz Seguro efectuaron un operativo en la carretera Huatusco-Conejos la noche del sábado. Hubo un enfrentamiento y a unos 60 metros del enfrentamiento con los delincuentes aparecieron los cuerpos del cantante y otra persona, según informó el Procurador de Justicia de Veracruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa. También le comento que Brian Gutiérrez Ángel es un niño de 5 años, había sido raptado el miércoles en una plaza comercial allá en Villahermosa, Tabasco, pero había sido raptado por un menor de 13 años. El cuerpo del más chiquito, del de 5 años, apareció flotando en las aguas del río Grijalva. Esto ha causado enorme conmoción, por supuesto, entre los habitantes de Villahermosa. Esto ocurrió en Plaza Soriana San Joaquín, ubicada en el periférico de Villahermosa. En Guerrero, una aeronave tipo Cessna aterrizó en los márgenes del río Papagayo luego de una persecución aérea ocurrida esta mañana. Esto lo informan autoridades federales. Aviones de la Fuerza Aérea Mexicana obligaron a esta aeronave a aterrizar, a bajar en tierra, y esto generó disparos. Personal del Ejército y la Armada realizan un operativo de búsqueda de los sujetos que escaparon, así como para resguardar la aeronave. Había bidones de combustible en el interior, al parecer turbocina. Es lo que ha sucedido. Este avión fue bajado por la fuerza, y en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México se ha emitido un comunicado para estar atentos respecto a la incidencia de 16 casos de influenza que se han registrado en lo que va del mes, en este mes de enero. Se han registrado 556 casos de influenza AH1N1 en todo el país. Han muerto 32 personas. En el DF han muerto 3. Se habla en total, le digo, de 16 casos. Dice el secretario de Salud, Armando Agüed, que esto no es motivo para desatar la alerta. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, agradecemos su atención, su confianza y todo lo demás. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde, con todas las noticias y todas las voces. Quédense a continuación en estas frecuencias de radio con la Fórmula Financiera y en Telefórmula con Mario Ávila. Hasta mañana.